Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. De junio, salió un joven de la habitación que tenía alquilada en una enorme casa de la calle S, y con paso lento e indeciso se dirigió hacia el puente K. Afortunadamente no se encontró en la escalera con su patrona. Esta ocupaba el piso inferior, y su cocina, cuya puerta estaba casi siempre abierta, daba a la escalera. Cada vez que salía, el joven veíase precisado a pasar bajo el fuego del enemigo, experimentando con esto una sensación de temor que le humillaba y le hacía fruncir el entrecejo. Le debía bastante dinero a su patrona y tenía miedo de tropezarse con ella. No porque la desgracia le cohibiese o le desconcertara, en absoluto, pero hacía algún tiempo que se encontraba en un estado de irritación nerviosa muy próxima a la hipocondría. Aislándose, encerrándose en sí mismo, había llegado a huir no solo del encuentro con su patrona, sino de toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, había llegado finalmente a ser insensible a ella. Llegó a renunciar por completo a sus ocupaciones cotidianas. Interiormente se burlaba de su patrona y de las medidas que pudiera tomar contra él, pero aquello de verse detenido en la escalera, oír toda clase de amenazas y quejas, tener que excusarse con mentiras y pretextos y responder con evasivas, eso no. Preferible era esquivarla sin ser visto por nadie y deslizarse como un gato escaleras abajo. Por otra parte, el temor a chocar con su acreedora le admiró a él mismo aquella vez, cuando se vio en la calle. ¿Cómo es posible que me asusten semejantes tonterías, proyectando un golpe tan atrevido?, pensó con sonrisa extraña. Sí, el hombre lo tiene todo en sus manos y deja que las cosas pasen por delante de sus narices únicamente por cobardía. Eso es axiomático. Me gustaría saber qué es lo que asusta más a las personas. Yo creo que lo que especialmente las intimida es aquello que se aparta de sus costumbres. Pero divago demasiado, y como divago no hago nada. Verdad es que también podría decir divago porque no hago nada. Hace más de un mes que he tomado la costumbre de divagar, tumbado días enteros en un rincón, llena la cabeza de tonterías. Veamos, ¿con qué objeto doy ahora este paseo? ¿Acaso soy capaz de aquello? ¿Acaso es serio aquello? No es completamente serio. Son pamplinas que distraen mi imaginación. Puras quimeras. En la calle hacía un calor sofocante. La multitud, la vista de la cal de los ladrillos, de los andamiajes, y aquel calor desagradable, tan conocido del petersburgués que no dispone de recursos para pasar el verano en el campo, todo aquello contribuía a irritar aún más los ya excitados nervios del joven. El insoportable olor de las tabernas, muy numerosas en aquella parte de la ciudad, y los borrachos que a cada instante se encontraba, a pesar de ser día laborable, acababan por darle al cuadro un colorido repugnante. Los finos rasgos de nuestro héroe revelaron durante un instante una impresión de amargo disgusto. Digamos de paso que las ventajas físicas no escaseaban en él. Era de estatura más que mediana, delgado y bien proporcionado. Tenía cabellos castaños y hermosos ojos oscuros. Poco después cayó en un profundo ensueño, mejor dicho, en una especie de letargo intelectual. Caminaba sin ver lo que le rodeaba y hasta sin querer verlo siquiera. De cuando en cuando murmuraba algunas palabras para sí, pues, como él mismo acababa de reconocer, tenía la costumbre de monologar. En aquel momento notaba que sus ideas se embrollaban a veces y sentíase muy débil. Hacía 2 días, por así decirlo, que no había comido. Iba tan miserablemente vestido que a cualquiera le habría repugnado salir a la calle con aquellos harapos, aunque bien es verdad que el barrio autorizaba para usar cualquier traje. En los alrededores del mercado de Leno, en aquellas calles del centro de San Petersburgo, habitadas por una población de trabajadores, la indumentaria más heteróclita no tiene nada que pueda llamar la atención. Pero en el alma del joven habíase acumulado tan feroz desdén que, a pesar de su pudibundez, demasiado candorosa en ocasiones, no sentía la menor vergüenza al exhibir sus harapos en plena calle.
Muy distinto habría sido de encontrarse con algún conocido, con cualesquiera de sus antiguos compañeros de quienes huía. Mas no por eso dejó de detenerse al oír que le aludían, llamando la atención de los transeúntes con estas palabras dichas en tono zumbón. «¡Hola, el sombrerero alemán!». El que acababa de proferir tal exclamación era un hombre borracho al que llevaban en una carreta no sabemos a dónde ni por qué. El interpelado se quitó el sombrero con un gesto convulsivo y se puso a examinarlo. Tratábase de un sombrero de copa comprado en casa de Zimmermann, pero estropeado ya por el uso, descolorido, agujereado, cubierto de abolladuras y manchas, horrible, en una palabra. Sin embargo, lejos de sentirse herido en su amor propio, el poseedor de tal prenda experimentó una impresión que más bien era de inquietud que de humillación. «Me lo temía», murmuró turbado. «Ya lo presentía. Y lo peor es que una miseria como esta, una insignificancia, me echa a perder el negocio. Sí, este sombrero llama demasiado la atención. Y llama precisamente la atención porque es ridículo. Me hace falta necesariamente una gorra que esté en relación con mis harapos. Cualquier cosa estará mejor que esta birria. No hay quien lleve un sombrero así. El mío se notará en una legua a la redonda, lo recordarán más adelante. Y será un indicio. Y ahora hay que procurar llamar la atención lo menos posible. Las cosas pequeñas tienen su importancia, y por ellas es por lo que siempre se pierde uno». No tenía que ir lejos. Incluso sabía perfectamente la distancia que separaba su casa del sitio a donde se dirigía. 730 pasos justos. Los había contado cuando su proyecto bullía en su espíritu en el estado de vago ensueño. En aquella época, ni él mismo creía que su proyecto pudiera pasar a ser realidad, y limitábase a acariciar una quimera a la vez espantosa y seductora. Pero ya había pasado un mes desde entonces, y empezaba a considerar las cosas de otra manera. A pesar de que en sus soliloquios se recriminaba por su falta de energía y de resolución, poco a poco, a pesar suyo en cierto modo, habíase acostumbrado a considerar como posible la realización de su quimera, sin cesar de dudar de sí mismo. En aquel momento iba precisamente a hacer el ensayo de su empresa, y su agitación iba en aumento a cada paso que daba. Con el corazón desfallecido y sacudidos los miembros por un temblor nervioso, se acercó a una casa inmensa que por una parte daba hacia el canal y por otra a la calle. Aquel inmueble, dividido en una multitud de pequeñas habitaciones de alquiler, tenía por inquilinos trabajadores de todas clases: sastres, cerrajeros, cocineros, alemanes de diversas categorías, prostitutas, humildes funcionarios, etc. Un hormiguero de personas entraba y salía por ambas puertas. 3 o 4 porteros estaban adscritos al servicio de aquella casa.